Muy buenos días, mis amados hermanos. Reciban una gran bendición en este precioso día. Como puede ver en su pantalla, hemos tratado de este tema. Los retenes del diablo es el título del mensaje del día de hoy. Así como entre las ciudades de su país existen retenes que controlan el tráfico vehicular, y para pasar esos retenes es necesario que el conductor pague un precio. Algo similar pasa en la vida espiritual. En el Evangelio de Jesucristo, que siempre hay retenes que pone el enemigo para evitar que las personas sean alcanzadas por este Evangelio precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra del Señor nos dice, nos muestra que hay una constante lucha entre el bien y el mal. El enemigo siempre tratando de que las personas no se acerquen al Señor, que el Evangelio no llegue a las personas. Y así pone su primer retén, que es cuando a las personas se le dice: no pierdas el tiempo con eso. También le dicen: no vale la pena. Y cantidad de frases tratando de que las personas no atiendan la predicación del Evangelio. Eso para evitar que las personas oigan la predicación del Evangelio. Ahora, ¿esto cómo se contrarresta? Cumpliendo lo que dice el Señor, de llevar la palabra a toda criatura, a toda parte. Es el evangelismo, predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, este es el primer retén que pone el enemigo, tratar de desmotivar a la gente. Pero el Señor nos dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor, el primer llamado que nos hace es al arrepentimiento. Ese es el llamado que nos hace el Señor, al arrepentimiento. Y ese llamado es lo que el enemigo no quiere que atienda a las personas, que este llamado no llegue a los oídos de las personas. El mundo tiene que saber que el Señor siempre ha hecho un constante llamado al arrepentimiento, un llamado constante a dejar de hacer lo malo y volverse a Él, al Dios vivo, en arrepentimiento, siguiendo el camino del bien y apartándose del mal. Hay otro retén que pone el enemigo, que le dice a la gente, cuando ya ha oído parte de la palabra de Dios, del Evangelio, le dice: no creas eso, tú vas a creer esas cosas. Y le dice cantidad de cosas. Eso hay engaño y falsedad. Es más, tomen el argumento de que esos pastores son unos vivos que se roban los dineros con el diezmo, etc. Y en parte tiene razón. Hay pastores inescrupulosos que usan el Evangelio como un negocio y se lucran de él, tienen ganancia deshonesta a través de la aplicación de palabra. Esto es cierto, y por eso es tan importante que los que predican la palabra no lo hagan por dinero, sino por amor a las almas, que es lo que el Señor siempre y en su palabra lo dice. Y es el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo y los demás apóstoles cuando predicaban la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que el enemigo pone: no creas en eso, mira, allí te van a robar dinero, no seas bobo, etc. Pero la palabra del Señor nos dice que a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que el enemigo evita, que las personas crean, que reciban a Cristo en su corazón, para que no lleguen a ser hijos de Dios. Esa es la finalidad del retén que pone el enemigo. Otro retén que pone, cuando las personas ya han oído y en cierta manera han aceptado la palabra del Señor, de esa multitud que pudieron escuchar la palabra,
hay un grupo, podemos decir, reducido de personas que se hacen creyentes, creen la palabra del Señor y comienzan a asistir a una congregación cristiana. Entonces le dicen, bueno, pero ¿para qué te vas a bautizar ya siendo adulto? Si ya te bautizaste tal vez cuando eras niño. El Señor, lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 16, hablando el Señor Jesús, dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Para bautizarse, primero hay que creer. Y una persona adulta es la que puede creer, porque ya es consciente, tiene uso de razón. El que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo, de una manera consciente de la persona que lo recibe, es necesario como testimonio, un paso de obediencia en la fe que ha creído. Entonces, eso se contrarresta con el bautismo en agua. Otro retén que pone el enemigo es que no desea que las personas que ya están dentro de la iglesia lleven una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin falta de perdón, con falta de perdón. Y lo que le dice a la gente, bueno, si ya te arrepentiste cuando recibiste a Cristo, ya tú tienes la vía libre, lo que tienes que orar, tener mucha fe, etc. Y el Señor lo que nos está diciendo es que a través del apóstol Pedro, que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Pedro le respondió a los judíos que habían creído en él después que, en el día de Pentecostés, después que el apóstol Pedro da un mensaje tremendo, una palabra poderosa. Los judíos que estaban ahí escucharon y se compungieron de corazón, dice la palabra, fueron conmovidos por esa palabra, fueron convencidos por esa palabra poderosa que el Señor, a través del apóstol Pedro, le hizo llegar. Y ellos le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hacemos entonces? Y Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un llamado al arrepentimiento. Es el primer llamado que hace el Señor y lo ratifica aquí a través del apóstol Pedro. El Señor lo llama a usted, primero que todo, al arrepentimiento, y un arrepentimiento constantemente, porque constantemente estamos fallándole al Señor. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y tener el firme propósito de no seguir cayendo en los pecados que hemos venido haciendo. Entonces, el enemigo también le pone a la gente que ya creyó, que está dentro de las congregaciones, minimiza o quiere que las personas ignoren al Espíritu Santo, que viva un evangelio, un cristianismo sin Espíritu Santo. Tal vez no lo dicen abiertamente, que no necesita el Espíritu Santo, pero muchas personas se creen cristianas y no tienen al Espíritu Santo, no tienen una relación con Dios. La relación con Dios Padre es a través del Espíritu Santo, es con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: yo me voy, pero mandaré otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días de la vida. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, y es necesario que usted, que ya ha creído en el Señor Jesús, le pida al Padre que lo bautice, que lo llene con su Espíritu Santo. Eso es necesario, no es opcional. El bautismo en el Espíritu Santo es una cosa que es necesaria. Vean lo que dice Lucas 24, 49. Sabed que yo os enviaré, hablando del Señor Jesús, sabed que yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder que viene desde lo alto. Ese poder, esa promesa que habla aquí, es el Espíritu Santo. El Señor, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, desde la antigüedad hizo una promesa que iba a enviar su Espíritu Santo, y el Señor Jesús se refiere a esta promesa que hizo nuestro Padre Celestial de enviar el Espíritu Santo sobre toda persona. Entonces es importante, necesario, y no se puede evitar la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente para convertirse en un verdadero cristiano. Hay una diferencia entre el creyente y un cristiano, y es precisamente esa diferencia la hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Hay muchas personas que son creyentes, creen hasta en el Evangelio, pero no son cristianos.
La diferencia es cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida y nos hace nueva criatura, nos hace pertenecer al reino de Dios y a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que usted reciba al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Eso lo estableció el Padre en su propósito. Eso es el plan de Dios, que las personas creyentes tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:16 y 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Qué privilegio tan grande. Y usted no puede ignorar eso porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, estableció eso. Después que las personas ya son cristianas, tal vez ya se bautizó en agua, pertenece a una congregación cristiana, lo que se le enseña muchas veces es que usted necesita orar, tener fe para conseguir todas las cosas. Y entonces el enemigo, el retén que pone, es que de una manera subliminal le dice que usted solamente necesita fe, apartando las otras virtudes, apartando lo que el Señor ha establecido en su palabra, porque hay que ser claro en esto. El Evangelio no se reduce solamente a tener fe para obtener las cosas. Hay que ser claro, ese engaño de Satanás, del diablo, que se ha metido entre las congregaciones cristianas. No, que usted solamente necesita fe para obtener todas las cosas. No, si usted no es obediente, hay muchas cosas que no va a obtener por mucha fe que usted tenga. Si no hay obediencia, el Señor no le va a bendecir. Recuerde, Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia es la bendición y la consecuencia de la desobediencia es la maldición. Y ese principio espiritual todavía está vigente. Si obedecemos, el Señor nos bendice, nos hace beneficiarios de sus promesas. Entonces, el Evangelio no es mágico. El Evangelio, el Señor ciertamente hace milagros y hace cantidad de cosas, pero tampoco el Evangelio se lleva a punta de milagros, sino se lleva a punto de obedecer y ser beneficiado con las promesas que Dios ya estableció en su palabra. Entonces, ese es el engaño de la fe. Decirle a los cristianos, usted solamente necesita fe, no necesita obedecer, no necesita amar a sus hermanos, no necesita ni siquiera amar a sus familiares. No, eso no es evangelio. El evangelio se basa en una expresión total del fruto del Espíritu Santo. Seguimos adelante. El Señor en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Mire lo que tiene que manifestarse en la vida de un verdadero cristiano. Amor. Usted tiene amor, tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe es una parte, solamente una parte. Mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. El cristiano verdadero manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es este que acabo de mencionar, que está en Gálatas capítulo 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor. Usted vive en amor, es una persona gozosa a pesar de las dificultades, tiene paz en su corazón, es paciente, es benigno, es bondadoso, tiene fe. De pronto solamente tiene fe y piensa que ignorando lo demás, no teniendo lo demás, va a funcionar el cristianismo. Eso no le funciona. Es una persona mansa, tiene dominio propio, o sea, templanza. Eso es lo que manifiesta un verdadero cristiano. Por último, el enemigo pone en la mente, en la vida del cristiano o del creyente: yo dirijo mi vida porque soy cristiano. Y esto es un gran error que se observa en las congregaciones cristianas. Personas que, porque saben algo de palabra, porque Dios les ha bendecido, digamos abiertamente, se creen más de lo que realmente son. Tienen más alto concepto de sí mismos que lo que deben tener. Y vemos personas aún vanidosas, engreídas, prepotentes, intransigentes dentro de las congregaciones cristianas. Esa es una realidad que no se puede negar. Y eso le hace mucho daño al Evangelio, porque las personas que aún no han recibido al Señor están viéndonos nuestro comportamiento, cómo somos los cristianos, cómo nos comportamos, cómo actuamos en nuestra relación con los vecinos, con los compañeros de trabajo,
Nuestras actitudes, ¿cómo son? Nuestro accionar realmente demuestra que Cristo vive en nosotros, que realmente somos cristianos, o reaccionamos como reacciona toda persona mundana y nos ponemos a la par para reclamar nuestros derechos. Por ejemplo, el Señor lo que nos pide a nosotros es que tengamos una vida guiada por el Espíritu Santo. Ya que hemos sido llamados por el Señor, hemos oído y aceptado este llamado, nos hemos bautizado en agua, nos hemos arrepentido de una manera genuina, verdadera, y este arrepentimiento es constante, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenemos ahora una vida de fe, de obediencia, santificación, amor, con el poder del Espíritu Santo. Ahora el Señor nos dice, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar lo que nos guíe. El cristiano es una persona que decide que su vida sea guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se hace y se alcanza mediante una vida en sinceridad, comprometida con el Señor, una vida de integridad, siendo cristiano y decidiendo también ser como el Señor, manso y humilde de corazón, para que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe, porque el Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia, a las personas en este día. Así que hoy Dios ha querido que traigamos este mensaje para su honra y su gloria, para que usted analice en qué estado, en qué retén está usted detenido, por qué no avanza espiritualmente, por qué sus problemas están allí. Y parecía tal vez que el Evangelio no tiene poder, pero la palabra del Señor nos enseña que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de poder para salvación. Y el Evangelio del Señor Jesucristo nos da poder para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, a pesar de las dificultades, de las adversidades, de todo lo que el enemigo pueda tener, y aún a pesar de las pruebas que también vienen de parte de Dios. Así que finalizamos esta reflexión orando, diciéndole: Señor, gracias, porque hoy me has hablado y hoy voy a analizar en qué parte está detenida mi vida espiritual. Si he escuchado tus palabras, si te he aceptado de corazón, ¿por qué los problemas siguen en mi familia? ¿Por qué los problemas siguen en mi matrimonio? ¿Por qué los problemas siguen con mis hijos? ¿Por qué la economía está por el suelo? Hoy voy a analizar en qué estoy fallando al Señor. Y hoy reconozco que esto no se trata solamente de orar con fe, sino de vivir una vida plena del Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia, porque hoy nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, finalizamos deseando que Dios bendiga tu vida hoy y siempre, y recordándote que Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.